aquel camino que tengo que tomar. Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber. Muy bien, nuevo bloque de 678. Vamos a ver el siguiente informe. Tiene que ver con varias novedades judiciales alrededor de la situación de Cablevisión y de Fibertel. Vemos el informe. El fallo de la Corte contra el monopolio. Y el tema tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema a favor del Estado Nacional. Tiene que ver con una cautelar que beneficiaba en principio al Grupo Clarín. Telam. La Corte rechazó una demanda del Grupo Clarín por Cablevisión. El máximo tribunal hizo lugar hoy a un recurso de queja del Estado y revocó una medida cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín, en el marco del proceso de toma de control del paquete accionario de Cablevisión, y en el cual se había ordenado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia abstenerse de resolver peticiones de terceros hasta que hubiese una resolución firme sobre la operación. Con relación a Cablevisión, ayer salió a la luz pública una resolución que esperemos, no seamos mal pensados, que el grupo acate. Fijan tope de 109 pesos para el abono de Cablevisión. La Secretaría de Comercio de la Nación fijó en esa suma el abono básico mensual del servicio de televisión paga de la empresa de Cablevisión Sociedad Anónima. Además, deberá devolver a los usuarios el dinero de más que se cobró desde enero de este año. Noticias que me importa muchísimo dar y que no están en todos lados naturalmente. Los medios le temen al medio. Dicen, si yo voy contra Clarín, después no sé lo que me puede pasar a mí. Cada uno tiene sus miserias. La Corte Suprema, es lo que quiero decir, le negó a Clarín un pedido de inmunidad por Cablevisión. Y otra buena noticia que tiene que ver con Cablevisión. Cablevisión no es una buena noticia, pero en torno a Cablevisión puede haber alguna buena noticia. Comercio Interior aplicó la resolución 50 y lo obligó al grupo, lo culminó a cumplir un acuerdo y a cobrar por el abono básico 109 pesos y que devuelva lo que se había robado con el precio anterior. Y la gente de Clarín dice, Cablevisión rechaza la ilegal resolución de Moreno. Impugnará esta medida tanto en sede administrativa como judicial. Me parece que son buenas noticias, como para celebrar. Hablando del acatamiento de las leyes, el monopolio sigue faltándole el respeto a la justicia, al no incluir en su grilla a, por ejemplo, Telesur, CN23 y Paca Paca. Sí, el canal detestado por la Nata. Dice la Nata. Me pasa lo mismo con el asunto de la ley de medios. ¿Hasta ahora qué hizo? ¿Qué regalan, budineras para que se conecten a Paca Paca? En estos últimos días, Cablevisión envió a quienes todavía están suscriptos un mail esperanzador. Mail de Cablevisión. Cambio en la grilla de programación. Te informamos que a partir del 15 de marzo realizaremos cambios en nuestra guía de canales. Algunos desprevenidos cayeron en la corporativa trampa pensando que el grupo iba a subir los canales que por ley tiene que subir. Pero no fue así. Solo cambiaron el orden de algunos de los canales que ya tenían en su grilla. Hablando de Fibertel Cablevisión, esta noticia también fue ignorada por las huestes magnetistas. Tiempo argentino. Graciela Medina no respetó el código de conducta que la obliga a excusarse cuando hay conflicto de intereses. La jueza que favoreció a Fibertel está casada con un abogado de Cablevisión. La integrante de la Sala Tercera de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal falló en otras oportunidades en beneficios de clientes de su esposo, Julio César Rivera, quien también representa a Multicanal, Telecom y Yel, entre otras firmas. Existiendo un vínculo de afinidad, es decir, conyugal, como efectivamente existe, y tratándose el cónyuge de un apoderado del Grupo Clarín Sociedad Anónima, como quien conoce primero del vínculo es obviamente el juez, a quien le compete en primer término excusarse en cumplimiento de un deber legal, es al cónyuge, en este caso a la magistrada doctora Medina.
una andanada de cuestiones judiciales. Bueno, pero ¿no? por ahí se llevan re contra mal, Graciela con Julio César. Ese caso fue, esto es lo que publicó Tiempo Argentino, esta camarista Medina, Sí, sí. Que había fallado a favor de Fivertel, está casada con el abogado Rivera, que además de representar a Clarín, su estudio representa a otras compañías y a favor de esas compañías también ha fallado con anterioridad la jueza. Me parece que estamos ante un caso de conducta judicial un poco rara, ¿no? Alguien debería dar cuenta de esto. Pero normalmente, digamos, los jueces tienen situaciones de contralor, o sea que supongo que alguien tomará esto y lo llevará al Consejo de la Magistratura, al lugar en donde... Es absolutamente esperable. Claro, me imagino es una cosa por el estilo, ¿no? A ver, Chino. Sí, indudablemente lo explicaba bien el Barcesat, que está contrariando la ley. Más que raro, es una actitud dolosa, obviamente. Pero yo todo esto me hizo reflexionar. Estaba pensando cuando lo escuchaba a Víctor Hugo Morales, y también, porque nunca se los dije a ustedes, y es un buen momento, porque es mejor decir las cosas en público que uno pensaba o decía en otro ámbito. A mí cuando apareció 678 mucho no lo entendía. Y había toda una puja, un debate dentro del espacio oficialista respecto a para qué, por qué, a qué sector iba dirigido. Y hoy me doy cuenta que quizás ustedes hasta no sé si son totalmente conscientes del aporte que periodistas como ustedes, como Víctor Hugo, le han hecho a este debate, porque el gobierno impulsa la ley de medios y todos militamos esa política. Pero si no hubiera habido voces, periodistas creíbles, comprometidos, pero sobre todo reconocidos por quien ve o quien escucha, hubiera sido difícil ganar esta batalla. Que tampoco está ganada definitivamente, porque Clarín es muy poderoso. Fíjense que estamos hablando de una camarista, estudios jurídicos, digamos, hay mucho poder. Pero se los quería reconocer, porque a veces uno no lo hace y creo que es válido, porque el aporte que han hecho ustedes, Víctor Hugo, y otros periodistas que a lo mejor uno no recuerdo, pero que lo hacen en una FM, en una radio importante, en el interior, sobre todo donde las batallas son mucho más de pareja, nos abrieron a muchos la cabeza de cosas que a veces en la velocidad de la televisión o en el momento fugaz que es la radio o cuando uno ojea un diario no lo aprecia. Y esto que a veces se cuestiona, que se repite, es bueno porque tantos años no han repetido otras cosas que para poder desarmar nuestra cabeza, porque también está formateada en función de quienes dominaban, esto era más que necesario. Así que todo esto es posible también por este programa, por Víctor Hugo y por tantos periodistas que hoy son cuestionados, criticados, denostados. Te lo quería decir al aire. Gracias. Gracias, Chino. Yo quería, sobre dos cositas. Sobre la repetición de los informes, a veces nosotros nos cansamos también de ver las repeticiones, pero yo creo que tiene que ver, yo lo pensé después, lo vengo pensando hace un tiempo en realidad, de que a través de la repetición de algunos informes, e incluso dentro del mismo informe, la repetición de algunas frases, me parece que la lógica de la producción de 678 retoma para el espectador de televisión la lógica del lector de gráfica, que cuando tiene una nota de un tema complejo, acá se tratan temas complejos, no estamos hablando del programa de Tinelli, estamos hablando de cuestiones complejas de entender. Y entonces es necesario, cuando uno tiene un diario, volver al principio y releer el párrafo para terminar de comprender el texto. Didáctico en ese sentido. Entonces esto es como una especie de adaptación al ámbito audiovisual, de un análisis crítico de la realidad, para lo cual siempre fue más útil el periodismo gráfico que el periodismo televisivo. Y una cosita más sobre el Grupo Clarín. Hoy los abogados de los Noble Herrera dieron sus alegatos en la Cámara de San Martín. Ahora la Cámara tiene 5 días para expedirse y para refrendar o no la decisión de la jueza. Estamos hablando de la causa de la causa de los hijos de Noble. Faltan 5 días para que la Cámara se expida. Los abogados dijeron que la toma compulsiva de un pelo o de una gotita de sangre es equivalente a una tortura. Usaron esa palabra. Esa fue la palabra de los abogados. Esa fue la palabra que usaron hoy. Así que bueno, en 5 días nos enteraremos cuál es el fallo de la Cámara. ¿Alguien más por acá? ¿Quiere decir algo? ¿Nadie? ¿Guillermo? Ayer estaba escuchando en un programa de radio una pareja de gente grande que decía
¿Por qué esta obsesión contra Cablevisión? Nosotros somos jubilados y a nosotros nos descuentan el 25%. Por eso vuelvo y regreso a lo que decía al principio del programa. Hay que crear conciencia en la gente, hay que realmente, no sé, hay que hablar, hay que conversar, tratar de convencerlos de que realmente, que por ejemplo a esta pareja de gente grande, de que ese 25% que le estaban descontando, multiplicado por un 4000% de crecimiento de una empresa, es demasiado poco. Y que encima que le estaban robando más de ese 25%, es lo que realmente hay que tratar de que la gente entienda. Bueno, en el caso de Fibertel, de Cablevisión, se cumple el fallo de la justicia, tiene que devolver alrededor de 240 millones de pesos, que cobró de más, digamos, fuera de la ley, entre enero, febrero, marzo, serían los meses que estaría devolviendo. Claro, el tema justamente es ese, ¿no? Creo que en este caso se nota con tanta claridad cómo el poder de las corporaciones tiene el poder de los grandes estudios de abogados que permiten ir dilatando y postergando la ejecución de la justicia, ¿no? Y en el caso del Grupo Clarín, de todos los negocios satelitales de ese producto base que es el diario, se ve claramente, digamos, ha habido distintas medidas, distintas decisiones, desde la ley de medios hasta decisiones administrativas del Ejecutivo que no se cumplen porque hay recursos judiciales, medidas cautelares que van postergando la aplicación y en consecuencia siguen ganando, ¿no?, muchísimo dinero a lo largo de ese tiempo. Y da cuenta de la penetración de las del poder en las real. instituciones, ¿no? Y eso es brutal. Estaba pensando que esta es la misma gente que habla de libertad de expresión y que se alegra cuando desde el gobierno se dice dejen que Vargas Llosa hable porque tiene todo el derecho en este país de expresar sus ideas, pero no piensan lo mismo cuando el gobierno dice dejen que se exprese el canal Telesur, el CN23 o Paca Paca. Con lo cual creo que la libertad de expresión les importa un pomo. Y nos están tomando todo por estúpido todos los días. Y aprieta el pomo que es carnaval. Sí. Vamos a cambiar de tema. Tenemos que pasar nuevamente al veto a Horacio González por, a ver, subimos un poquito, por pensar distinto según Vargas Llosa. Lo vemos. El veto a Horacio González por pensar distinto a Vargas Llosa. Twitter, Revista Barcelona. ¿Cuál es la incorporación más valiosa de A Dos Voces? ¿La de Edgardo Alfano o la de la nueva sección El Sapo de la Semana? A partir de ahora, en todos los cierres vamos a dar a conocer quién se tragó el sapo de la semana. Alguien se tragó a nuestros amiguitos, ¿no? Uno de los dos sapos que están acá corresponden a los intelectuales K. No me quedaba en claro si el retiro de la desinvitación fue porque Cristina te convenció con el argumento dado y por lo tanto vos te arrepentías de lo que habías hecho. O por obediencia. O simplemente porque obedeciste un pedido nada menos que de la presidenta. No, voy a retirar esas dos expresiones, obediencia y arrepentimiento. No se trató de eso porque mi primera carta no implicaba que Vargas Llosa no viniera. La presidenta me hizo un llamado muy amable, no fue de retos, no fue imponiendo la obligación del arrepentimiento, no hubo teología ni liturgia en el llamado. ¿Por qué crees, Horacio, que la primera carta fue considerada por muchísima gente como un intento o como algo rayano en la censura? Entiendo la naturaleza del debate que atraviesa Argentina. Hay maquinarias de captura de palabras, lo cual exige usarlas con mucha precisión, exige tener en cuenta el modo en que los medios hoy intervienen muy directamente en la discusión y se amplifican hechos que parecen minúsculos. Me pareció que estaba claro esa situación hasta que empecé a recibir los llamados y las interpretaciones respecto a la censura, al veto, nada de lo cual estaba en juego. Clarín. El Nobel cuenta que pensaba abrir la Feria del Libro con un discurso literario, pero el intento de veto lo hizo cambiar de idea. ¿Saben qué es lo peor del kirchnerismo? Lo más terrible. Es que quieren que nadie piense. No solo que piense distinto como Horacio González
que es un papelón internacional, como si yo voy a juzgar la obra de Chesterton por el sexo de o por la amante de Chesterton. La censura, al veto, nada de lo cual estaba en juego. Aquellos que querían prohibirlo, un sector de intelectuales cercanos al gobierno. Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa aseguró que pensaba abrir la Feria del Libro con un discurso literario, pero que el intento de veto lo hizo cambiar de idea. Uno de los dos sapos que están acá corresponden a los intelectuales K. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque se tuvieron que tragar el sapo de la desautorización de Cristina Fernández de Kirchner cuando salieron con todo contra Mario Vargas Llosa. Pero además se comieron un doble sapo en las últimas horas, porque Vargas Llosa salió a decir, bueno, ahora me pusieron en la obligación de hablar de política. O sea, doble sapo para los intelectuales K. Lo terrible de lo que no hay que prenderse es de que quieren que nadie piense nada. Esto es parecido. ¿Saben cómo se llama eso? Fascismo. Son fascistas menores. Ni dan miedo. Son de comedia menor. La censura, al veto, nada de lo cual estaba en juego. Bueno, muy bien. A ver, Chino. El que le hizo caso a Carrió fue Narváez, ¿viste cómo la miraba? No estaba pensando nada. Lo de Vargas Llosa fue estas cosas que en nuestro país, tan querido, nos cuesta aprender a poder debatir, a poder disentir, a no estar tan estructurados, tan acartonados, y también a recordar. Nadie puede negar lo bien que escribía la obra de Borges, ¿no? Una obra impresionante, que yo como un estúpido de una época no leía porque Borges era contrario a los intereses populares, en mi cabecita, hasta que un día leí, o cabezota, y realmente, bueno, es espectacular, es imposible de dejar de leer. Pero en aquella época, cada vez que era candidato, en el mundo había otra lógica y generalmente, según se comentaba en las cercanías de Suecia, de donde se tramita el premio Nobel, se lo postergaba por su cercanía con las dictaduras, que fue mucho más lejana que cualquier cercanía que ha tenido Vargas Llosa. Y discutir estas cuestiones en una Argentina donde hubo dictadura, desaparecidos, donde, como bien señalaba recién Nora, Carrió minimizaba lo de Menem, que destruyó el Estado, la producción nacional, este país tuvo millones de desocupados. No poder discutir, no poder cuestionar, aunque estemos o no de acuerdo, y porque es Vargas Llosa, habla también de la subordinación cultural que tenemos a determinados patrones, cuando después uno lo leerá, lo escuchará o no, pero eso es la democracia, que a diferencia de lo que dice Carrió, acá hay democracia, perfectible, cuestiones para corregir, por supuesto, pero podemos disentir y debatir estas cuestiones. A mí me parece que es muy válido, muy valiente el planteo de Horacio y de otros intelectuales. Leí una nota muy buena en Miradas al Sur el domingo en la contratapa de Walter Gubar. Exacto, ¿cómo se pronuncia? Gubar. Gubar, espectacular, que dice, creo que lo llama Alvarito. Y a mí me sirvió para conocer más cosas de Vargas Llosa, y está bien que se discute, y no hay ningún problema, y no hay que preocuparse, y lo que sí que no repita tanto, Carrió, eso de que no hay que pensar, porque a algunos le van a hacer caso, y mi idea de Narváez me preocupó. Hay que avisarle que no era para él. Orlando. Interesante, me resultó, interesante y bueno lo de González cuando le responde a la pregunta de Slotoviazda. Le saca las dos palabras. La pregunta de Slotoviazda es una pregunta hecha de esta manera, como hacen los periodistas en general. Dice, ¿por qué causó tanto revuelo en la mayoría de la gente esa carta que usted envió? La respuesta, es fácil dar una respuesta posteriormente de lo que ocurre, es, ¿y a vos te causó revuelo? Porque poner en la gente lo que tiene que poner él, a él, ¿qué le pareció la carta de Slotoviazda? Tiene suficiente tenor periodístico para decir, a mí no me gustó, o me gustó, pero pone en la gente.
muy bueno lo de las palabras, obediencia, etcétera, que marca González. Lo otro que quiero decir es algo. Ustedes, la Sociedad Argentina de Escritores es una sociedad de escritores. Los afiliados y asociados son escritores. ¿Qué hacen los escritores? Escriben. La Sociedad Argentina de Escritores está incorporada al circuito, a la comisión organizadora de la Fundación de la Feria del Libro. ¿Ustedes escucharon alguna opinión de algún referente de la Sociedad Argentina de Escritores? ¿No es curioso que en el debate no haya participado la Sociedad Argentina de Escritores? ¿Saben por qué? Imagino, no conozco los entretelones. Porque son esas instituciones, como marcaba recién Nora acerca de lo que pasa con algunos circuitos y cuevas judiciales que permanecen anquilosadas y por afuera del sistema democrático o por dentro, cavando cuevas, también la Sociedad Argentina de Escritores probablemente esté en esa cueva sordinada que no tiene nada que ver con los escritores ni con la democracia. A ver, Guillermo, ¿cómo viste todo este debate? Mira, yo creo que hay un nuevo país. Esta Argentina es un nuevo país. Y quiero decirle a mis compañeros artistas, cantantes, escritores, pintores, que hay una vida artística sin las grandes corporaciones, hay una vida artística sin las grandes compañías discográficas, sin las grandes editoriales. También existimos y vivimos bien. Y seguimos siendo artistas. Son felices como artistas. Somos también. muy Están felices. realizados. Mira, es más, te voy a decir una cosa. Muy pronto está saliendo un disco libro que nosotros hicimos con Luis Longhi y Federico Misraji, que le contaba a Cabito. Es un disco de tangos para chicos, donde vino a cantar Teresa Parodi, Pedro Aznar, el Negro Fontova, Dolina, y hicieron las caricaturas 13 grandes caricaturistas argentinos comandados por Tute. Ay, qué bueno. Y fíjate que lo empezamos a llevar a las editoriales y a nadie le interesó. ¿Sabes quién nos va a editar? A ver. El CCC. O sea, hay una vida sin estas grandes corporaciones. Y quiero que se queden tranquilos, que no se van a quedar sin laburo. Mientras la gente los quiera y los siga respetando y siga siguiendo sus canciones o sus pinturas, el artista pasa mucho más allá que todo eso. Muy bonito lo que dijiste, Guillermo, y en el próximo bloque vas a tener que cantar, ¿eh? Nos vamos al corte, señores, ya volvemos.